Entonces mañana no hay clases, sino entonces todo el cráneo, ¿no? Todo el cráneo. Vemos si tomamos 1, 2, 3 lecciones a cada uno. Mañana es lecciones, 7 de la noche estudiar. Todo cráneo. Listo. Continúe, por favor. Bueno, buenas noches, doctor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las vértebras torácicas y las vértebras lumbares. Ya bueno, las vértebras torácicas, contamos con 12 vértebras torácicas que están ubicadas en la parte central de la columna vertebral, que estas se articulan con las costillas para formar, para formar la jaula torácica junto con el esternón. Como vemos en la imagen, aquí tenemos las costillas, las vértebras, a los lados las costillas y por el lado anterior el esternón, y así se forma la caja torácica. Bueno, las características propias de las vértebras torácicas o de las vértebras típicas. Tenemos, cuenta con un cuerpo vertebral que tiene casi iguales sus diámetros. Un momento. Iguales sus diámetros, transversal y anteroposterior. En la cara posterior no se articula. En la cara posterior de esta del cuerpo estará ubicado el agujero vertebral o agujero raquídeo. En un carácter diferencial de estas vértebras es que en el cuerpo constan con dos hemicarillas, una superior y otra inferior, que estas van a estar destinadas a recibir la cabeza de las costillas. La cabeza de las costillas. 12 vértebras torácicas, 12 costillas. Correcto. Sí. Luego, en la parte posterior del cuerpo encontraremos el agujero raquídeo. Este va a ser irregularmente circular. Por este agujero va a pasar lo que es la médula espinal y sus envolturas. El agujero vertebral redondo, ¿no? Correcto. Sí. Ya, luego encontraremos lo que es la apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa es larga y triangular y se dirige hacia abajo. Y en esta apófisis no la encontraremos bifurcada como en las apófisis de las vértebras cervicales. Correcto. Hacia los lados encontraremos las apófisis transversas. Estas de aquí nacen de la parte posterior de los pedículos, como vemos aquí en esta imagen. Esta es la apófisis transversa y nace de la parte posterior del pedículo. Se dirigen hacia afuera y hacia atrás. Estas de aquí van a constar con una carilla para articularse con el tubérculo de la costilla, que es la que estamos viendo aquí. La tuberosidad. Sí. Tuberosidad, no tubérculo. Tuberosidad. Con la tuberosidad de la costilla. Ya, entonces, señores, sí tengo cursor, ¿no? La flechita también, ¿no? ¿No? Sí ven el cursor, ¿no? ¿Se mueve? No, no se mueve. No. ¿Ahora? Sí, ahora ahí sí. Ya, entonces esta carilla es mi carilla superior. Y esta es mi carilla inferior. Sirve para la cabeza de las costillas. Aquí va la costilla. Se articula la cabeza aquí y acá toca la apófisis transversa con la tuberosidad. Y ahí se dirige hacia adelante para articularse acá adelante con el esternón. No olviden que el esternón, las 7 primeras vértebras, las 7 primeras costillas llegan con cartílago propio. Las 7 primeras tienen cartílago propio, por eso son verdaderas. Las 3 siguientes, la 8, la 9 y la 10, tienen un cartílago común, por eso son falsas. Tienen ese nombre. Y las 2 últimas no alcanzan a llegar al esternón, su punta se queda entre las fascículos del oblicuo mayor del abdomen, y por eso las costillas se llaman flotantes. Entonces, el nombre de las costillas es en relación a su articulación o no articulación con el esternón. Adelante. Pero todas, desde la primera hasta la 12ª,
tienen su articulación con el cuerpo de la vértebra correspondiente y con su apófisis transversa. Entonces, todas son las costillas, son 12 costillas, 12 cabezas y 12 tuberosidades de las costillas para 12 cuerpos y 12 apófisis transversas de las vértebras torácicas. Atrás, en la columna vertebral, la relación de las costillas con las vértebras torácicas es igualita para todas. Su diferenciación entre verdaderas, falsas y flotantes está adelante de la caja torácica, en su articulación con el esternón. ¿Sí me entienden? Doctor. Sí, sí. Dígame. Bueno, en el libro estaba leyendo que en la vértebra, en la 11ª vértebra, la apófisis articular, no, la apófisis transversa no tiene la carilla para articularse con la tuberosidad de la costilla. Ya. Eso es una vértebra especial. La Ajá. onceava y la 12ª son vértebras especiales, Son vértebras especiales. de transición, tienen características diferentes. Asimismo, la 12ª no tiene en el cuerpo tampoco, tiene un cuarto de carilla, no tiene una carilla completa. Sí. Esas son vértebras especiales. Vértebras especiales. Claro. Así como cuando estudiamos las vértebras cervicales, que la primera y la segunda, el A3 y el axis, son vértebras especiales, porque son morfológicamente distintas, y la sexta era especial porque tenía el tubérculo de Cheseinac, y la séptima era especial porque adoptaba ya características de vértebras cervicales y de vértebras dorsales, ¿no es cierto? Sí. Tenía una apófisis transversa agujereada, pero no pasaba la arteria vertebral por ahí. Y su apófisis, la séptima cervical me refiero, y su apófisis espinosa no era como las vértebras cervicales normales, que era bilobulada y horizontal. La séptima cervical tiene la apófisis espinosa como una vértebra torácica, inclinada hacia abajo y terminada en punta. Esas vértebras especiales son otra cosa, pero yo me refiero al general de las vértebras dorsales. 12 vértebras, 12 costillas, 12 articulaciones con las costillas. Doctor, una duda. Esta vértebra cervical, la última, cuando se articula con la primera costilla, allí entonces en la primera vértebra torácica se articularía la segunda costilla. Porque en el libro decía que en ciertos casos se puede dar que el cuerpo vertebral de la séptima vértebra cervical, en ciertos casos se puede articular con la primera costilla. Entonces allí la segunda costilla ya se articularía con la primera vértebra torácica. Doctor, a mí me toca dar ese tema y decía que, o sea, la primera costilla, como es atípica, solamente tiene una sola carilla, entonces solamente se va a articular con el cuerpo, en el cuerpo mismo de la primera costilla, la primera vértebra dorsal, entonces no tendría dos carillas. Claro, no tendría dos carillas, tendría nomás. No, lo que dice el señor es que la primera costilla se puede relacionar con la última cervical, ¿eso que decía usted? Sí, eso decía el libro, que Puede puede relacionarse, articular. pero eso es una variedad. Eso es una variedad, no siempre, se puede dar como no, pero es una variedad. En los libros también se habla de variedades, ¿no? Pero en términos generales, las vértebras torácicas se relacionan entre sí, la primera con la primera, la segunda con la segunda. Aparte que la primera costilla es como también atípica, que no tiene cara anterior y cara posterior, tiene cara superior y cara inferior. Y es muy corta, ¿no? Es muy corta, es muy chiquita. Hace una curvatura muy cerrada. No es que cierra la caja torácica por arriba prácticamente, entonces tiene una longitud muy pequeña. Bien, continuemos. Ya, bueno. También contamos con las apófisis articulares, que tenemos dos superiores y dos inferiores. Estas apófisis se levantan por encima de la apófisis, o sea, de la base de la apófisis transversa. Y en las apófisis articulares inferiores, estas van a estar pegadas a la lámina. Solo se verá la carilla articular. Y tenemos una lámina que es cuadrilátera, tiene su ancho y su largo igual. Y el pedículo que de ahí desprenden las apófisis.
Eso en cuanto a las vértebras típicas. Luego tenemos las características propias de determinadas vértebras. Entonces las primera- características, como así le dije, 3 características de las vértebras cervicales. Le dije que las vértebras cervicales tienen su apófisis transversa perforada por el agujero vertebral, tienen su agujero vertebral triangular y tienen su apófisis espinosa horizontal y terminada en 2 lóbulos. Asimismo, las vértebras torácicas tienen 3 características especiales. ¿Cuáles son? Las dos semicarillas. Su agujero es redondo, ¿no? Su agujero es redondo. Sí. Su apófisis espinosa es inclinada hacia abajo y Inclinada hacia abajo. Y terminada en punta. Y sus cuerpos vertebrales tienen semicarillas o carillas para la articulación con la costilla. De la costilla. Aquí está, a los lados está, ¿ven? A los lados está. Sí, aquí está el dibujo. Así es. Y si ven lo que estas escotaduras que se forman aquí. Sí se las ve. ¿Sí se ve el cursor? Sí. Mío. Sí, se ve. Ya, esta es mi carilla aquí, debajo del pedículo. Se une con una hemicarilla inferior. Acá, si ven este agujero que se forma aquí, ese se llama agujero de conjunción. El agujero de conjunción. Ya, ¿cómo se forman, Presidenta? ¿Cómo se forman los agujeros de conjunción? Por la unión de la hemicarilla superior y la hemicarilla inferior en las vértebras. Por ahí, habida cuenta de que dentro del agujero vertebral pasa la médula al su paso va dejando raíces primarias de la médula que tienen que salir para formar las redes nerviosas llamados plexos. Entonces, por los agujeros de conjunción que se forman por debajo de esta escotadura de aquí, que se forma acá el agujero de conjunción, salen las raíces primarias de la médula. Las raíces primarias de la médula salen por los agujeros de conjunción. Y el nombre que tiene cada raíz es el nombre que tiene cada vértebra. El inicial de la vértebra y el número de la vértebra. Por ejemplo, nace por debajo de la primera vértebra cervical, el nombre de la raíz es C1. C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Porque ahí se forma, entre la última cervical y la primera dorsal, sale la octava raíz nerviosa. Y ahí continúa D1, D2, D3, D4, D5, D o T, D dorsal o T torácica, hasta la D12. Y ahí comienzan las vértebras lumbares. ¿Cómo se llamará la primera lumbar? L1, exactamente, muy bien. L1, L2, L3, L4, L5, y de ahí siguen las raíces que salen por la cara anterior del hueso sacro. Cara anterior y cara posterior. Entonces, en la cara anterior del hueso sacro, acuérdense que el hueso sacro es como una unión, una fusión de 5 vértebras sacras. Entonces ahí sería S1, S2, S3, S4, S5. Y ahí terminan las raíces primarias de la médula, ¿no? Ahí se van subdividiendo una raíz superior y una raíz inferior, y esas a su vez se subdividen y forman redes nerviosas o plexos que van al cuello, al brazo, al tórax, al abdomen y a las extremidades inferiores. Ahí se originan las raíces del plexo del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se originan de esas raíces primarias. Los nervios que llegan a los dedos de la mano, a los dedos del pie, los nervios que se distribuyen por el cuello, por el tórax, por el abdomen, todos esos nervios pertenecen al sistema nervioso periférico, que sale del sistema nervioso central. ¿Cuál es el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula, ¿no? Y la médula está mandando a través de estos agujeros de conjunción raíces primarias para que se subdividan y formen los plexos que van a dar origen a los nervios del sistema nervioso periférico. Ustedes han escuchado el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio ciático. Todos esos nervios se originan, forman parte del sistema nervioso periférico.
se originan de ahí, de las raíces primarias de la médula, que se salen por los agujeros de conjunción de las vértebras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Continuamos. Ya bueno, las características propias de determinadas vértebras. En la primera vértebra torácica vamos a encontrar una sola hemicarilla superior y un tercio de carilla en la parte inferior. Correcto. Y este de aquí porque esta es una vértebra de transición. Luego tenemos la 10ª vértebra torácica, que también vamos a contar solo con una hemicarilla en la parte superior del cuerpo para articularse con la cabeza de la costilla. En esta no vamos a encontrar hemicarilla en la parte inferior porque la 11ª costilla solo se va a articular con la 11ª vértebra. En la 11ª vértebra encontraremos también una hemicarilla en la parte superior del cuerpo, pero ya no encontraremos una carilla en la apófisis transversa, porque de aquí saldría la costilla flotante, la primera costilla flotante. Y la diferencia entre la 11ª y la 12ª vértebra torácica es que la 12ª, bueno, esta también cuenta con una hemicarilla en la parte superior, pero la apófisis espinosa de esta vértebra ya empieza a tomar forma de las vértebras lumbares, es más corta y horizontal. Esas son las diferencias de las vértebras torácicas. Correcto. Ahora vamos a hablar del agujero de conjunción, que es el que se encuentra, como ven aquí en esta imagen, entre el límite del pedículo de la vértebra supradyacente y el pedículo de la vértebra infraadyacente, que es por donde el conducto medular se comunica con el exterior y salen los nervios raquídeos. Y aquí vemos. Por raíces primarias. Sí, sí. Ya, aquí vemos los límites de este agujero. Hacia arriba tenemos el pedículo, como ya dije, de la vértebra supraadyacente, hacia abajo el pedículo de la inferior o infraadyacente de la vértebra de abajo. Hacia adelante el cuerpo se articula con el cuerpo y con parte del disco intervertebral. Y hacia atrás con la lámina que está tapizada con el ligamento amarillo. Ahora vamos a ver las vértebras lumbares. Estas vértebras, bueno, contamos con 5 vértebras lumbares. Estas están ubicadas en la parte baja de la espalda. Y los caracteres propios de esta de aquí, de esta región, son el cuerpo vertebral consta de un cuerpo vertebral que es muy voluminoso, el más voluminoso de las 3 regiones. Este de aquí tiene su diámetro transversal más ancho que el anteroposterior. El agujero raquídeo va a tener forma de un triángulo equilátero y como ya sabemos, por aquí va a pasar el conducto de la médula espinal. Tiene una apófisis espinosa que se levanta poniéndose de forma horizontal, que tiene forma cuadrilátera, como vemos en esta imagen de aquí, y es muy desarrollada y prominente. Las apófisis transversas, o también conocidas como costiformes. ¿Por qué costiformes? Porque son homólogas a las costillas. Estas de aquí se desprenden de la parte media del pedículo, son muy delgadas y su vértice en vez de estar engrosado va a estar afilado. En estas apófisis vamos a encontrar un pequeño tubérculo conocido como apófisis accesoria. Hacia atrás de estas apófisis vamos a encontrar las apófisis articulares.
vamos a tener 2 apófisis articulares en la parte superior y 2 apófisis articulares en la parte inferior. Estas apófisis tienen unas carillas articulares, estas que están viendo aquí, que se ven como celestitas, que toman, en la parte superior, toman forma de canales verticales que miran hacia atrás y hacia adentro. Y en la parte inferior, como vemos acá, estos de acá abajo, toman forma de eminencias verticales y miran hacia adelante y hacia atrás. Estas de aquí, estas apófisis articulares tienen unas eminencias, aquí estas que estoy señalando aquí, estas van a ser las apófisis mamilares. Y como vértebra especial tenemos la L5, que esta de aquí, en su cara inferior, pierde totalmente el paralelismo con la cara superior. Y está marcada oblicuamente, de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Y la apófisis articular inferior vuelven a ser planas, o sea, las que están aquí atrásito, que no se ven. Una de la otra, ya que están situadas más arriba. Y eso en cuanto a las vértebras torácicas y lumbares. Correcto. Entonces, 3 características de las vértebras lumbares, ¿no es cierto? Su cuerpo es más voluminoso. Su cuerpo es mucho más voluminoso que el de las vértebras cervicales y el de las vértebras dorsales. Lo pueden reconocer por eso, porque son vértebras grotescas. ¿Ya? Si ustedes le ponen en una mesa una cervical, una dorsal, una torácica, pero una cervical, una dorsal y una lumbar, es fácil diferenciar las lumbares porque tienen cuerpos grotescos, sus apófisis transversas son grotescas, sus apófisis espinosas son grotescas, son grandes, son gruesas, son irregulares. Entonces, tienen un cuerpo mucho más voluminoso que el de las vértebras cervicales y dorsales. Punto 1. Punto 2. Su agujero es triangular, pero como un triángulo isósceles, o sea, los 3 lados iguales aproximadamente, ¿no? Su agujero es triangular. El agujero triangular de las vértebras cervicales era un triángulo que sus 3 lados no son iguales. En cambio, el de acá sí aproximadamente sus 3 lados son iguales. Y tienen un tubérculo mamilar. Entre su apófisis transversa y su apófisis espinosa tienen un tubérculo mamilar. Sus apófisis espinosas son gruesas también, como ustedes pueden apreciar aquí. Son muy gruesas y horizontales. Entonces, esas son las características de una vértebra lumbar común, ¿no? Ya hemos visto las características de las vértebras cervicales comunes, de las vértebras dorsales comunes o torácicas, de las vértebras lumbares comunes. Hemos visto las características especiales de la primera, segunda, sexta, onceava y doceava vértebra cervical. Y hemos visto, de la primera, segunda, sexta y séptima vértebra cervical y de las características especiales de la primera, de la onceava y la doceava vértebras torácicas, ¿no? Y ahora de las vértebras lumbares, solamente la quinta lumbar, que forma un ángulo, es especial porque forma un ángulo con la cara superior del hueso sacro, y adopta un ángulo que se llama promontorio, ¿no? Eso no mencionó usted. No. El cuerpo de la quinta lumbar, como está inclinada, está aquí, como está inclinada hacia abajo, al unirse, al articularse con la cara superior del sacro, para continuar el conducto medular o raquis, forma un ángulo que tiene un nombre, se llama promontorio. Entonces, ¿qué es el promontorio? Es el ángulo formado entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y la cara superior del hueso sacro. Continúe, señorita. Ahí ya le di todas las características de las vértebras, de la torácica y la lumbar. No sé si quiere que hable de los nervios. Sí, termine
termine la clase. Porque ahí ya terminé con las características. Ya, está bien. ¿No tiene nada más preparado? No, ¿Nervios me solo decía? le hablo de los nervios. Sí, este es el Ya. plexo lumbar. Miren, señores, este es el plexo lumbar. ¿Se acuerdan que yo les decía que las redes nerviosas tienen un nombre? ¿No? Se llaman plexos. ¿No es cierto? Plexos. Este es el plexo lumbar, formado entre la última torácica, la T12, ¿sí ven? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. La T12 es la última, la torácica 12, y ahí comienza la lumbar 1, L1, L2, L3, L4, L5, la quinta lumbar es acá abajo. Entonces, esto que ustedes ven aquí son las raíces primarias de la médula, que salen por donde de la columna vertebral, de estas raíces, ¿por dónde salen? Por el agujero de conjunción. Perfectamente, por el agujero de conjunción. ¿Qué estructuras se forman los agujeros de conjunción en las vértebras? Entre el pedículo de la vértebra Exactamente. supradyacente con el pedículo de la vértebra inferior. Muy bien, en las escotaduras que se forman entre los pedículos de arriba y de abajo, ¿no? Perfecto. Entonces, estas son las raíces primarias que, como yo les decía, se subdividen en raíces superior y raíz inferior y dan ramas también hacia abajo, formando los plexos o redes. La señorita va a continuar. Siga. Ya. Bueno, los nervios lumbares. En los nervios lumbares tenemos el nervio iliohipogástrico, que este va a inervar al músculo oblicuo interno del abdomen y el transverso del abdomen. Y la inervación cutánea va a ser la región glútea, posterolateral y el hipogastrio. El nervio ilioinguinal, este va a inervar a los mismos músculos que el nervio iliohipogástrico, pero en su inervación cutánea va a inervar a la cara superomedial del muslo, la raíz del pene y excretor anterior, el monte de Venus y los labios mayores. Ok, miren, eso iliohipogástrico es el abdomen genital mayor. ¿Se han escuchado el nervio abdomen genital mayor? Y el nervio ilioinguinal es el nervio abdomen genital menor. Como su nombre lo dice, abdomen genital. Van al abdomen y a la zona genital, ¿no es cierto? Ustedes en anatomía tienen que fijarse. Si un nervio se llama abdomen genital, le está diciendo su recorrido. En el abdomen va a inervar a los músculos anchos del abdomen, al oblicuo mayor y al oblicuo menor, y al transverso. Esa es su rama abdominal. Y luego se dirige, la otra rama se dirige hacia la zona genital, como dice la señorita, al dorso del pene, a los labios mayores y al monte de Venus en las mujeres. Entonces, ahí se originan de la L1, se originan esos dos ramos, abdomen genital mayor o hilo hipogástrico y abdomen genital menor o hilo inguinal. Sigue. El nervio genitofemoral que sale por la L1 y la L2, este de aquí va a inervar a los músculos, al músculo cremaster y en la inervación cutánea al ramo genital del excretor anterior, el monte de Venus y los labios mayores, y al ramo femoral a la región superior y anterior del muslo. El cutáneo Siga. Ya, el cutáneo femoral que sale por la L2 y la L3 va a inervar solamente a la parte cutánea, que es la cara anterior y lateral del muslo hasta la rodilla. El nervio obturador, que es el que está acá abajo, que sale de la L2 y la L4, este va a inervar a los músculos, el músculo obturador externo, el músculo pectíneo, el músculo aductor largo, el músculo aductor mayor y el grácil. O sea, a los músculos de la región interna del muslo. El obturador sale del hueso coxal por el agujero obturador y llega al muslo por la parte interna, le da inervación a los músculos de la región interna del muslo. El nervio cutáneo femoral, como su nombre lo dice, va al cutis del fémur, a la cutis del muslo. Toda la parte externa del muslo
en la parte sensitiva, en la piel. Y la rama terminal, que es esto amarillo, es el nervio femoral o nervio crural, que sale del abdomen, se dirige hacia el muslo por debajo del arco inguinal y va acompañado de la arteria y vena femoral. Entonces todos estos nervios se originan de los agujeros de conjunción de L1, L2, L3, L4 y L5. Y van a inervar el abdomen y la zona genital por los dos abdómenes genitales, o el hipogástrico y el inguinal. El muslo, en su parte anterior, externa e interna, a través del génito femoral, nervio femorocutáneo, cutáneo femoral, el nervio obturador. Y el muslo en su parte profunda, por el nervio femoral o nervio crural, que forma parte del paquete vasculonervioso del muslo, un nervio muy grueso, uno de los nervios más gruesos del cuerpo humano, y sale del abdomen por debajo del arco inguinal. No sé si ustedes, porque vimos que los las hernias se formaban, hay ciertas hernias que se forman por ese paso del paquete vasculonervioso del abdomen al muslo, y se forman unas pequeñas hernias, pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, que quede claro que los nervios lumbares forman el plexo lumbar y nacen de los agujeros de conjunción de las vértebras lumbares, de L1 a L5. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? No. ¿Está claro? Más o menos. Yo soy un guía, un orientador. Ustedes tienen que ampliar los conocimientos en su casa, seguir estudiando, y alguna duda me preguntan, ¿no? Pero tienen que estudiar en casa, ¿no? No esperen que todo se dé en la clase. Tienen que ustedes tomarse su tiempo y estudiar. Y yo les despierto la curiosidad por conocer más. Pero ustedes tienen que seguir esforzándose día a día por aumentar su cantidad de conocimiento. ¿Ok? Sí. Señores. Okay. Doctor, una pregunta. ¿La lección de mañana sobre cuánto va a ser? ¿Cuánto va a valer? Eso déjenmelo a mí. Eso no le puedo decir ahorita. No quiera. Déjeme tranquilo. Ya, y en caso de que haya alguien que no se pueda conectar mañana. En caso de que no haya alguien. Ahí vemos, pero antes de conectarse todos, porque a todos les voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Mañana solo es lección. Es sobre todo el cráneo. Todo el cráneo, señores. Todo lo que hemos visto. Lo que se ha visto en clase lo voy a tomar. Pero, por ejemplo, ahorita las vértebras, ¿eso entra también o eso no? Señor, solo cráneo le estoy diciendo. Ah, ya está. Gracias. A usted, gracias. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, solo me faltaría ver sacrocoxis, ¿no? Sacrocoxis para terminar esto. La próxima clase que hay, el martes, perdón. ¿Quién le sigue el seminario? Yo sigo con la escápula. Ah, ya, entonces nos vamos para clavícula y escápula, ¿no? Doctor, una pregunta. Ahorita vamos a ver lo que es sacro y coxis. No. Ahorita ya... Ya queda culminado. Sí, porque tengo que hacer un tema. Ok, listo, doctor. Gracias. Dígame. Ayer me quedó una duda sobre sobre los músculos que se insertan en el arco posterior del atlas. Ya. Usted ayer mencionó que se insertaba el músculo recto posterior mayor y menor de la cabeza, pero yo estaba leyendo solo el menor. Solo es el menor, y se inserta en la apófisis espinosa. El recto posterior mayor se inserta en la segunda vértebra, en el axis, en la apófisis espinosa del axis, el mayor. Ya no es en los arcos, sino en la apófisis. En la apófisis espinosa, que es un tubérculo que hay ahí, que semeja como... Es el tubérculo posterior del atlas. Sí, ahí se inserta en el atlas el recto posterior menor, y en el axis, que es la segunda vértebra, el recto posterior mayor. De ahí ambos se dirigen, en su dirección se dirigen hacia la línea curva occipital inferior, en el occipital, ¿no? Ahí sí, ambas se insertan en la línea curva inferior del occipital. Pero el menor en la primera vértebra y el mayor en la segunda vértebra.
Muy bien. Si ¿tiene otra imagen para hasta terminar la clase? Esa de ahí, pero es de los nervios torácicos. Ya, perfecto. Mire, ve, aquí podemos apreciar, señores, las raíces de origen de los plexos. Espera, ahí. Aquí Ahí. podemos ver el plexo cervical. Un ratito. El plexo. Ahí. Ahí, el plexo cervical, arriba, el plexo torácico en medio, el plexo sacro abajo. Y de ahí se van subdividiendo hacia los lados, el plexo cervical hacia el cuello. Entre el plexo cervical y las primeras ramas del plexo torácico se forman las ramas que van al plexo braquial, que van, como su nombre lo dice, al brazo. Braquial significa brazo, ¿no? De ahí las ramas del plexo torácico, que fueron los nervios intercostales y ciertos nervios del tórax. De ahí las ramas del plexo lumbar, que ya vimos ahorita, que son los abdómenos genitales, mayor y menor, y los músculos que van al muslo, y los nervios que van al muslo. Y de ahí el plexo sacro, que es el último plexo, que forma las ramas del plexo que está en la fosa pélvica. Y el nervio de la rama terminal del plexo sacro, que es el nervio ciático, que va por atrás, por el glúteo, a la parte posterior del muslo, y recorre toda la extremidad inferior, es el nervio más largo del cuerpo humano, el nervio ciático, que es la rama terminal del plexo sacro. Anoten por ahí. El plexo sacro da la rama terminal, que es el nervio ciático mayor. Ciático mayor. Y esa rama es el nervio más largo del cuerpo humano, más largo y más grueso. El nervio que vimos hace un ratito en el plexo lumbar es el nervio crural, pero es un nervio grueso.